Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre la historia de la gimnasia a nivel mundial y en el Ecuador. Ya, una introducción. Como sabemos, la gimnasia se refiere a todo lo que es movimiento, tanto innato como vamos a ir adquiriendo habilidades de destreza en las competiciones. Como les decía, hablar de gimnasia es hablar de disciplina que ayuda a la flexibilidad, fuerza y estabilidad del estudiante. Esto ayuda más en las capacidades físicas y mentales de cada uno. Sí. El orden viene a ser un origen de tiempo, viene por el origen de la gimnasia, que viene de la palabra gimnos, que viene a significar desnudos. Alguien que me diga por qué viene a significar desnudos la palabra en la antigua Grecia. Porque esa es una para... Porque prácticamente, bueno, no sabían lo que era ejercicio, pero cualquier actividad ya era considerada como gimnasia. Ángelo. Hacían actividades casi sin ropa. Prácticamente sí, pero es más remontado porque en la antigüedad no conocían la vestimenta y literalmente es por lo que era más centrado a la escultura y belleza del cuerpo. Entonces, para hablar del origen de la gimnasia, ellos inconscientemente ya lo hacían por el hecho de la supervivencia. Entonces los que ellos realizaban eran más estilos de caza, el hecho de atacar y defenderse. Entonces, para matar el tema en el origen, se desarrollaron prácticas como la natación, remo, incluso puede ser lo que es en temas de defensa, el combate. Sí. La gimnasia en la antigüedad. Esto aparece en el siglo 8 a.C. También hay testimonios que había gimnasia o que había personas ya practicando gimnasia en China, Creta y Egipto. Esto se sostiene en el año 2000 a.C. Para los griegos era un conjunto de técnicas que se practicaban y eran guiadas. Entonces, como les decía, estas iban marcando la belleza. Por eso el ejemplo aquí de una danza, o esto viene a ser una gimnasia rítmica. Las gimnasias fueron llevadas a cabo en la preparación y entrenamiento de los jóvenes en los gimnasios, pero antes no eran los gimnasios como hoy conocemos, complementarios y con elementos. Antes el gimnasio era en un simple espacio, un estadio, digamos por un ejemplo, y se realizaban los movimientos o las técnicas de combate que se iban a practicar. En el caso de Esparta se consideraba para el combate. Ellos, muy diferente a Grecia, vieron a la gimnasia con fines militares. Lo mismo es en Roma. Roma también decide adoptar esta preparación de la gimnasia para con fines militares, preparar a los jóvenes listos para un combate. Pero la única que resalta aquí con fines educativos viene a ser Atenas. Ellos veían que la gimnasia iba dirigido más con fines de aprendizaje, que era tanto físicas como en el arte. La Edad Media y Renacimiento. En la Edad Media la gimnasia pierde importancia. El cristianismo, como todos sabemos, en las religiones el cuerpo humano es una parte fundamental que es muy venerada. Entonces estos no se pueden ni tocar ni manipular. Entonces el cristianismo iba en contra de esto, no podían exponerse, tampoco formar mucho sus cuerpos. Entonces ya para el Renacimiento volvió con más interés gracias a un autor, Jerónimos Mercurialis. Él publicó el Diarte de Gimnasia, que basaba más la gimnasia en la salud mental y física de los jóvenes o de quienes vayan a practicar. Tiempo después el italiano Túcaro, en 1599, él publicó el libro de las acrobacias en el aire. Aquí podemos ver a Mercurialis y estos son los ejercicios de Túcaro, que, o sea, unos ejemplos. Estos eran más utilizados en los circos y así, en pocas palabras. Siguiente. En la gimnasia en la Edad Moderna comienza con la ilustración en el siglo XVIII. El francés Jacques Roussel, en 1712-1778, abogaba como una importancia física a estas enseñanzas. O sea, la enseñanza era para él algo importante. ¿Por qué? Porque a través de estos
estos ejercicios a través de la práctica, este autor dirigió una principal idea a la enseñanza. Entonces, para él era importante que los jóvenes aprendieran algo de gimnasia. Entonces, en Alemania se denominaban a las primeras escuelas de gimnasia los Pilates-Clubs. Eran lugares o espacios donde los niños jóvenes iban a desarrollar sus habilidades como gimnasia. Estas eran en espacios libres. Jean-Christophe fue el que fue el primero en dirigir las clases de gimnasia, fue el primer mentor o profesor, como ustedes le quieran llamar. Sí. Mutz, otro autor, él supone como un libro de Gymnastik für Jugend, o la gimnasia para jóvenes, rescatando que la gimnasia es importante para la salud y para mantener el cuerpo en mente, o sea, activo. Y la gimnasia, él también dividió a la gimnasia tanto natural como moderna, como artificial. Entonces, la gimnasia natural se refiere a todos los movimientos naturales que hace el cuerpo, como caminar, correr, lo normal. Y la gimnasia artificial se refiere a la belleza que está en el cuerpo, o físicamente hablando así. El padre de la gimnasia fue Friedrich Ludwig Jahn, el fundador del movimiento Turbe. Ahí podemos ver algunos ejemplos. A estas imágenes me refiero a lo que viene a ser artificial y natural en la gimnasia. El primer festival de gimnasia se lleva en Alemania, conocido como el Turnfest, celebrado en 1860 en Coburgo. Gracias a esto también se genera o se realizó o se fundó la primera federación de gimnasia en 1881, y como antecedente o consecuente viene también la que es la FIG, Federación Internacional de Gimnasia. Esta federación hizo por primera vez los juegos o los primeros campeonatos internacionales de gimnasia para varones en 1903 y para mujeres 31 años después, que viene a ser 1934. Una vez hemos visto lo que viene a ser en edad media y todo lo que viene a ser del origen, tenemos de los distintos tipos de gimnasia, los más relevantes que se practicaban, como la rítmica, acrobática y artística. Estos tienen que ser más importantes por lo que son movimientos más naturales del cuerpo y del ser humano. La historia de la gimnasia en el Ecuador. Vamos a ver cómo el Ecuador ha evolucionado en la historia a través de estos tiempos. En la época precolombina, la gimnasia se rotaba en rituales o danzas, porque estas rescataban las culturas. Entonces, se practicaban así rituales culturales y con eso fomentando, o sea, inconscientemente la gimnasia, pero hablando más en lo cultural, lo hacían para atraer, no sé, la lluvia o venerar a alguien de su idolatría. Ahí están unos ejemplos. La colonización española. En esta se produjo unas influencias europeas. Entonces, estas vinieron a Ecuador no con fines educativos, sino con fines militares. Entonces, preparar a muchachos para el combate. En el siglo XIX, en este siglo, la educación física comienza a tomar más importancia, así dando la creación de más clubes deportivos en los cuales los jóvenes pudieran interactuar y desarrollar sus capacidades en la gimnasia, y así creando un modelo educativo de gimnasia, y estas se iban instalando en las instituciones educativas del país. En las influencias estadounidenses y europeas, aquí se vio afectado la gimnasia en el Ecuador, ya que tanto Europa como Estados Unidos dieron varias técnicas que se utilizaban allá en la influencia de lo que viene a ser el ámbito educativo del Ecuador. Entonces, ellos incorporaron métodos para poder enseñar educación física, no muy trascendental, pero viene a ser algo un poco más actual. Y en las primeras décadas del siglo XX se establecieron los gimnasios y se promovieron las gimnastas en todo el país durante el siglo.
estos ya dando un espacio más libre, ya la gimnasia en los colegios iba tomando más importancia, era un ejemplo claro sería como una materia más en la cual se iba a relacionar la gimnasia. Las escuelas ecuatorianas también se convirtieron en parte integral de la educación en la gimnasia. Como les digo, estas son por habilidades y con intención de educar con el estilo del deporte y estilo de vida. En las décadas intermedias del siglo XX, Ecuador empieza con las competencias internacionales, dando así el realce y la participación de algunos personajes que ya vienen a ser parte de la gimnasia. Como les digo, la gimnasia no es tanto rítmica, acrobática o aeróbica, viene a ser varios elementos más. Como por ejemplo tenemos aquí algunos representantes de Ecuador que han participado en algunos Juegos Olímpicos, los cuales han dado buenas victorias a Ecuador, y así también se ha creado, gracias a la importancia de la gimnasia en Ecuador, se ha creado la Federación de Gimnasia como un rector, el jefe principal de todas estas disciplinas. Gracias.